Vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con el tema de la competencia. Ya habíamos hablado de que la jurisdicción es en genérico la facultad que tiene cierta autoridad para administrar justicia. Cuando se habla de la competencia, ya hablamos no en genérico sino en particular de la posibilidad que tiene un funcionario judicial para conocer y para resolver válidamente un asunto sin que tengamos nosotros el riesgo, por ejemplo, de que se nos rechace la demanda por falta de competencia, de que prospere una excepción previa por falta de competencia o, peor aún, que se nos llegue a generar algún tipo de nulidad procesal porque resulta que el juez que está conociendo del proceso o que dictó sentencia en el proceso no era el juez competente para tal fin. Y entonces cuando hablamos de la competencia, necesariamente estamos hablando de resolver estas tres preguntas. ¿Qué especialidad de juez es? Para el caso que nos involucra a nosotros, ¿es un juez de familia o es un juez civil? Para lo cual tendríamos que mirar de qué asunto se trata. ¿Es un asunto que tiene una sola instancia o es un asunto que tiene dos instancias? ¿Qué posibilidades hay o no de interponer un recurso de apelación? Y en tercer lugar, ¿en qué parte físicamente del territorio nacional vamos a tener que ubicar a ese juez o vamos a tener que ir a buscar a ese juez para que nos resuelva válidamente la controversia? A esas son las preguntas a las que se aluden cuando estamos hablando del tema de la competencia. Es una forma de aterrizar el tema de la jurisdicción. Y esa competencia, para el caso del procedimiento civil, tiene una particularidad y es la cláusula que ustedes encuentran en el artículo 15 del Código General del Proceso. Recuerden ustedes que el Código General del Proceso tiene mucho de residual. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquellas cosas que no podamos encontrar específicamente en otras normatividades procesales, el mismo legislador nos dice, resuélvanlo por analogía con el Código General del Proceso. Lo mismo le ocurría al Código de Procedimiento Civil. Entonces, esa cláusula general de competencia lo que nos dice es, cuando tengamos algún asunto que no podemos ubicar ni con la jurisdicción constitucional, ni con la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ni mucho menos en la justicia penal militar, ni mucho menos en la justicia penal, pues es un asunto que se lo vamos a dejar a los jueces que forman parte de esa jurisdicción ordinaria de la que ya habíamos hablado antes. Y si una vez ubicados en esa jurisdicción ordinaria no podemos decir que el asunto sea laboral, no podemos decir que sea de familia, ni mucho menos podemos decir que sea penal, pues entonces se lo vamos a dejar a los jueces de la especialidad civil. Y si una vez habiendo determinado que es un asunto que correspondería a un juez de especialidad civil, no podemos encontrar una regla especial que nos diga si es un juez civil del circuito o es un juez civil municipal, pues entonces lo vamos a ubicar ante un juez del circuito. Insisto, esto es una cláusula residual, que es a lo que alude la cláusula general de competencia. Además de esto, con lo que vamos a empezar a jugar ahorita es con los criterios o factores que ustedes ya habían empezado a conocer en su teoría general del proceso, que nos permiten identificar, atendiendo a particularidades del asunto, del conflicto en especial, físicamente qué juez es el que me debe resolver a mí la controversia válidamente. Y entonces, cuando hablamos de esos criterios o factores de competencia, siempre nos vamos a tener que hacer estas preguntas. ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Tienen algo de especial o son simplemente personas comunes y corrientes? ¿Qué clase de conflicto es? ¿Es un conflicto que tiene valor económico? ¿Es un conflicto, por ejemplo, que tiene una naturaleza como la filiación de una persona, que es un asunto netamente del Estado civil y al cual no le podemos poner ningún tipo de valor económico? ¿O es un asunto, por ejemplo, en donde se está discutiendo si una persona cumplió o incumplió un contrato y por ende se puede generar una consecuencia desde el punto de vista patrimonial? Y en último lugar, nos debemos preguntar en dónde, de todo el territorio nacional, en dónde ocurrió el hecho. Puede ser que terminemos ubicando la competencia o por la ocurrencia del hecho
o por el lugar de domicilio del demandado, por ejemplo, como vamos a ver a continuación. Entonces, esos factores, que son los que vemos en esta parte de la presentación, responden a el sujeto, al objeto, por eso se llama factor objetivo. Tendríamos que analizar en el conflicto qué naturaleza desde el punto de vista sustancial tiene, o si eso no nos dio la respuesta, mirar si es que hay algún elemento de cuantía que nos permite eventualmente hacer una fijación desde el punto de vista patrimonial. Físicamente, en qué parte del territorio nacional nos vamos a tener que parar y vamos a tener que ir a buscar un juez para que conozca del asunto, y vamos a ver que en algunos eventos vamos a encontrar que por la conexidad, por la relación desde el punto de vista sustancial entre un asunto y otro, en algunos casos inclusive por economía procesal, un juez que en principio no debería estar conociendo de un asunto, termina conociendo del mismo. Y finalmente, hay un factor que es el factor funcional, que es el que nos hace referencia a quién eventualmente nos debería resolver un recurso de apelación, por ejemplo, un recurso de revisión, un recurso de casación, es decir, quién en razón de su jerarquía debería desatar una controversia específica. Y vamos a mirar un primer elemento, y es que en primer lugar tenemos que ubicar cuál es la especialidad, es decir, ¿es un asunto de familia o es un asunto civil? Una vez hayamos hecho ese ejercicio, tenemos que empezar a mirar los factores en este orden, en orden ascendente, es decir, primero debemos analizar quiénes son las personas o los sujetos involucrados, luego debemos analizar cuál es la naturaleza del asunto, y lo último que vamos a tener que analizar es lo que está en el artículo 28 del Código General del Proceso, cuáles son las reglas que se tienen que seguir desde el punto de vista del territorio. Estos dos últimos factores, pues a veces los vamos a tener que analizar, a veces no, porque hay casos en donde vamos a encontrar que sí proceden recursos, hay casos en donde vamos a encontrar que no. Y hay casos en donde se permite por economía procesal conectar varios asuntos desde el punto de vista sustancial, y hay otros casos en donde la norma procesal nos lo prohíbe. Y entonces miremos en primer lugar lo que tiene que ver con el factor subjetivo. El factor subjetivo simplemente lo que nos dice es, hay algunos casos en donde por una condición especial de protección que tiene el sujeto, como en este caso ocurre con un Estado extranjero o con los agentes diplomáticos, la misma normatividad procesal nos dice es única y exclusivamente este juez el que debe conocer de esa controversia. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con el numeral sexto del artículo 30 del Código General del Proceso, donde nos dice que si un agente diplomático acreditado ante el gobierno nacional está involucrado en cualquier proceso contencioso, ese asunto, ojo, todo proceso contencioso, ese asunto es exclusivamente de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Esto en desarrollo de la Convención de Viena, que otorga un estatus especial a las personas que tienen cargos diplomáticos debidamente acreditados frente a gobiernos extranjeros. Pero hay casos en donde digamos que el sujeto no tiene nada de particular, es una persona nacional o extranjera, pero una persona común y corriente que no tiene ninguna protección especial. En ese caso quiere decir que el factor subjetivo no nos dio la respuesta, entonces nos tenemos que ir al siguiente factor, que es el objetivo. Y en el factor objetivo lo primero que debemos analizar es la naturaleza del asunto. Eso es lo que vamos a tener que buscar en los artículos que van del 17 al 22 del Código General del Proceso. Por eso es que aparecen esos listados. Y entonces esa naturaleza es la que nos dice, por ejemplo, miremos el numeral segundo del artículo 20. El numeral segundo del artículo 20 nos dice, dice el comienzo del artículo, los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia. Si tiene primera instancia quiere decir que es que va a tener segunda. Conocen en primera instancia de los siguientes asuntos, numeral segundo,
de los relativos a la propiedad intelectual que no estén atribuidos a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si analizando el asunto es un asunto en donde se discute algo relacionado con la propiedad intelectual, con sus efectos patrimoniales o cualquiera que sea la situación, es un asunto que ya sabemos nos toca dárselo a un juez civil del circuito. Y ya sabemos que es un asunto que va a tener sí o sí recurso de apelación. Pero hay otros asuntos en donde la naturaleza no nos da la respuesta porque resulta que el asunto no está enlistado en estos numerales y en estos artículos del Código General del Proceso específicamente. Y entonces es ahí donde vamos a tener que mirar la otra ala del factor objetivo, que es la cuantía. Esa cuantía, esos criterios de fijación de cuantía que encontramos en el artículo 25, están tasados por el legislador en salarios mínimos. Es decir, si el asunto va de 0 a 40, se entiende que es de mínima. Si va de más de 40 salarios hasta los 150, es de menor cuantía. Y si va de más de 150 salarios en adelante, se entiende que es un asunto de mayor cuantía. ¿Utilizamos el salario de qué época? De la época en la que vayamos a iniciar el proceso judicial, independientemente del momento en el que hayan ocurrido los hechos. Insisto, cuando la naturaleza no nos dé la respuesta, ahí tenemos que mirar el factor cuantía. Si la naturaleza nos dio la respuesta, pues no vamos a tener que analizar este siguiente factor, que es el que tiene que ver con la cuantía. Una vez hayamos hecho ese ejercicio, vamos a tener que ubicarnos en el punto de vista territorial, es decir, nos vamos por último al artículo 28 del Código General del Proceso, en donde vamos a tener que empezar a jugar con unas reglas especiales dependiendo de estas situaciones, que nos van a llevar a definir en dónde en todo el territorio nacional vamos a ir a buscar o bien al juez civil del circuito, o bien al juez de familia, o bien a un juez civil municipal, pero físicamente en qué parte del territorio nacional. Y entonces por eso, cuando hablamos del factor territorial, ese factor territorial va a hacer referencia a asuntos como el lugar en donde están ubicadas las partes, el lugar donde ocurren los hechos, el lugar de cumplimiento de las obligaciones, el lugar de ubicación de los bienes. ¿Por qué hablamos de competencia privativa o a prevención? Porque nos vamos a encontrar en ese artículo 28 con que en muchos casos el legislador nos dice, usted como demandante, como es un proceso dispositivo, tiene la facultad de escoger o lo uno o lo otro. Y pensemos a manera de ejemplo, artículo 28, numeral tercero. El numeral tercero nos dice, en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos, es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. ¿Qué quiere decir también competente? Pues si dice también competente es porque hay otro juez que podría ser competente. ¿Cuál podría ser otro juez? Ahí nos vamos a la cláusula general de competencia, que es la que está en el artículo 28, numeral primero, cláusula general de competencia territorial, artículo 28, numeral primero, que nos dice, en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Aquí por una cuestión muy lógica. Si le vamos a reclamar el cumplimiento de un derecho a alguien, lo lógico es que vayamos, entre comillas, a perseguir a ese alguien en el lugar donde está domiciliado. Yo normalmente suelo decirle a los estudiantes a manera de chascarrillo, cuando usted quiere pelear con alguien, usted no lo invita a su casa a pelear. Usted va a donde esa persona a hacer la reclamación, a formar el pleito, a exigirle que cumpla la obligación, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual hay disposiciones que permiten, desde el punto de vista territorial, le permiten al demandante escoger o el juez de un territorio o el juez de otro. Pero
siempre y cuando haya